macromarketing digital y didáctica editores, participando en proyectos de branding, diseño editorial, interfaces gráficas, publicidad y marketing digital. En el ámbito académico ha impartido clases en el IEU, Universidad Cuauhtémoc, Universidad Interamericana y EXE y UAP, además de dirigir tesis en áreas de diseño, comunicación y mercadotecnia. Desde 2019 es responsable de la revista Insight Visual de la UAP. Ha sido ponente en congresos nacionales y es autor de artículos y libros sobre diseño, estética y desarrollo municipal para el modelo educativo del IEBO. Así que chicos, con ustedes el doctor Marco Antonio Pérez Bonilla Pérez, que en unos minutos comenzará. Va un poquito, unos minutos atrasado, pero no tarda mucho.
Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, se escucha muy bien. Eh, Me indicaron que alguien va a presentar o ya empiezo, como usted, no sé. Sí, hace unos minutos hicimos la introducción, así que si gusta comenzar, Ah, ok, sí, sí, perfecto. Entonces ya la... ¿Fuiste tú, Humberto? sí, sí, fui yo. Ok. Sí. Nada más, ahorita me puedes confirmar si eh, se ve la presentación. Está. Sí, se ve bien. Ok, perfecto. A ver, ah, no, creo que ya cambié esto. Ah, qué bueno que ya se ve, porque antes no se veía. Este, bueno, ajá, antes no se podía ver quiénes estaban conectados, pero ahora sí. Bueno, sí se ve. Si alguien tiene alguna pregunta, puede alzar la mano. O igual, porque el tema de que se te olvida o algo así, lo pueden hacer, pueden escribir una pregunta si en ese momento se les ocurre. Entonces yo voy a estar acá hablando, pero ya antes no se podía visualizar como si alguien alzaba la mano, pero ahorita ya. Bueno, vamos a hablar sobre la parte del el diseño gráfico, que ahora cuando terminemos o cuando concluyamos ya no es diseño gráfico, ¿no? O sea, ¿qué es el diseño gráfico contemporáneo o cuáles son los antecedentes? ¿Cuáles son esas nuevas prácticas sobre o los lenguajes que se generan en la parte del diseño gráfico? ¿Y cuál es el desafío que ustedes tienen? Bueno, no solamente es desafío de ustedes, sino de los docentes y cómo es cambiar. Entonces, es como ampliar como las nuevas áreas, ¿no? Nosotros, bueno, originalmente, o lo que es el diseño gráfico, es más que, o sea, siempre cuando los que han llegado a tomar clase conmigo, que seguramente habrá uno por ahí, no solamente es hacer como dibujos, ¿no? Por eso dice, es más que una práctica visual, es un pensamiento o es un proceso cognitivo que articula varias cosas. Lo más importante es la cultura, la parte de la tecnología, o sea, tienes un instrumento y el proceso comunicativo. Y yo le agregaría la parte del usuario, ¿no? Ahí, por ejemplo, esta es una definición pues, del 2004 donde dice, Jorge Frascara nos menciona que el diseño gráfico no solo comunica mensajes, o sea, va implícito a que nosotros no solamente hacemos dibujos, sino que construimos o lo que estamos construyendo son procesos de significación para una persona, que sería a través de la sociedad. Ese es como el contexto general que nosotros, ¿cómo se llama? Entendemos, ¿no? Luego. Hay, por ejemplo, nosotros de manera o a lo largo de la historia, o sea, esto viene desde la historia del arte, siempre el diseñador ha sido catalogado, más bien buscaba poner una imagen y que se entendiera. Por eso, antes se buscaba comunicar con claridad visual. Ahora lo que queremos crear, bueno, yo le llamo como lo que ustedes van a vender es un concepto o una idea. Por eso dice, ahora se busca generar valor, significado y sostenibilidad, pero lo que requieres hacer ahora es vender un concepto, una idea. No solamente es un dibujo, una línea, una ilustración, sino va más allá sobre este proceso. Por eso dice que ahora el diseñador contemporáneo es un mediador entre qué cultural, porque es una gente que tiene que entender ese contexto social,
cómo son las personas, cómo es ese conjunto de creencias en donde lo va a aterrizar. Pero ahora se le agrega otra palabra, debe ser estratégico. Estratégico, ¿qué quiere decir? Basarse en una directriz o en una idea para expresar un mensaje. Por eso dice que participa en procesos complejos de comunicación y desarrollo social. O sea, es una parte de mediar, de lograr un mensaje que no solamente comunique, sino va basado en una parte estratégica. O sea, es decir, por ejemplo, no es lo mismo que tú puedas hacer una campaña, por ejemplo, para gente de Chipilo que vive ahí, o por ejemplo, una campaña que vive para los menonitas, o para una campaña. Entonces, estamos hablando de diferentes contextos. Por eso, el proceso cuando hacen campañas, hacen marcas, hacen envases o algo así, es un proceso complejo y es un pensamiento donde requieres una estrategia más que hacer un dibujo. O sea, seguramente lo que son primero, o sea, están viendo cómo hacer un dibujo, pero más que nada, bueno, ahora si ese dibujo va compenetrado o conceptualiza con eso, a eso se refiere. Entonces ahí, por ejemplo, lo que nosotros debemos entender es cuál es el rumbo del diseño gráfico y si va a desaparecer y si no sé qué y que si la inteligencia artificial. Por ejemplo, hace unas semanas estaba hablando con, pues sí, realidad es un cliente que me dice, no, pues es que hay unas cosas que que en el Meta IA, por ejemplo, de Facebook, ya existe inteligencia artificial, donde, por ejemplo, le das a las instrucciones, pero te lo sigue dando como una forma muy artificial. Entonces, siempre va a existir un pensamiento estratégico. Entonces, para comunicar, siempre requieres un pensamiento estratégico de cómo lo debes de ejecutar, lo que es darle la instrucción. Entonces, por ejemplo, no solo, ya está la inteligencia artificial, sino es cómo le das la instrucción, pero para eso también requieres estudiar o leer o cultivarte. Por eso de ahí vienen cuáles son esas tendencias sobre el diseño gráfico. Debe ser un diseño inclusivo, o sea, se refiere a esa parte de, por ejemplo, ahorita no creo que esté el equipo acá de tesis. Decíamos, bueno, van a rediseñar el wayfinding para unos auditorios del CCU. Bueno, entonces si llega una persona ciega, cómo lo vas a incluir? Si llega una persona en silla de ruedas, ¿cómo lo vas a incluir? Por eso es de ese diseño inclusivo y accesible. Por ejemplo, hacer envases accesibles, hacer diseños de información accesibles. Entonces, a eso se refiere con ese diseño inclusivo y accesible. Entonces, es un reto más, no hay hay poca bibliografía sobre eso, pero pues se requiere como que trabajar en esa parte, ¿no? Diseño sostenible y circular. Cuando tú, por ejemplo, hablas sobre esta parte de la sustentabilidad, diseñamos envases, por ejemplo, que sean sostenibles y que no solamente llegue, por ejemplo, diseñas un envase, pero ya está padre el envase, pero ¿qué tanto impacto ambiental tiene ese tipo ese envase o ese material que estás utilizando, ¿no? Tipografía variable y experimental, de hecho, pues no está muy aunada, pero sí en algún momento en alguna conferencia yo vi sobre la ingeniería de la tipografía. Entonces, ¿cómo se vuelve esa parte? ¿Cómo se vuelve eso? Entonces, ¿cómo se diseña esta parte, no? Interactividad y diseño digital. Tiene que ver con diseño de plataformas, diseño de apps, toda esta parte de las interfaces o el diseño UX o UI. Y luego revalorización de lo local y lo artesanal. Muchas cuestiones están, bueno, a lo mejor seguramente ustedes nacieron en la parte digital, pero y ahorita vamos a ver que siempre debe estar esa parte analógica, o sea, la parte artesanal, la parte a mano, todavía sigue permisivo, todavía sigue vigente, pero eso te lleva a un procesamiento cognitivo. Entonces acá lo que requerimos es un diseñador, debe responder a ciertas necesidades globales y locales o en contextos locales, y más bien debe de entender como esa parte cultural. Si no entiendes esa parte cultural, pues obviamente, si no entiendes el contexto, no puedes diseñar porque muchas veces, y es como muy recurrente que hay unas cuestiones que faltan sobre todo en los estudiantes, ¿no? Ah,
Entonces, ahí, por ejemplo, lo que requerimos es, sobre todo, aumentar la cultura visual. Ayer le decía a unos, sus compañeros, el hecho de que veas una película, ya aumenta eso. El hecho, por ejemplo, hay películas que te sirven y toda esa parte aumenta la cultura visual. Cualquier tipo de película, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que vayas a una iglesia, que visites la catedral, que visites ciertas, o que vayas a un museo también. El hecho de que también, por ejemplo, analices los intros de las series, también. Entonces, toda esa parte, el hecho también de que vayas, a lo mejor no vas a ir a comprar nada, pero que vayas a un Palacio de Hierro, que vayas a un Liverpool, que vayas a un outlet y veas cómo está el merchandising, veas cómo está el acomodo de la mercancía, veas esto, cómo está el espacio, eso te nutre a ti de manera visual. O sea, toda la parte arquitectónica, toda la parte que es visual, fotográfica, eso, por ejemplo, igual váyanse un día al centro histórico de la ciudad, observen cómo están construidas, por ejemplo, también la parte de la catedral y todo eso, eso es lo que los nutre a ustedes. Entonces, eso te sirve. Entonces, ¿cuál es el papel de ese diseñador actual o cómo compete eso? Comunicar realidades complejas de manera visual, porque es un proceso complejo. Entender la idea de lo que requiere el cliente o los clientes y traducirlos en gráficos, ¿no? Eso contribuye a la educación visual de la ciudadanía. O sea, nosotros como agentes de comunicación gráfica podemos ayudar en los procesos de educación, hacer que obviamente la gente, por ejemplo, no sé, en una campaña sobre ya no, el consumo de metanfetaminas, ¿no? O por ejemplo de algún tipo de sustancia. Entonces, ¿cómo puedes eliminar esta parte, no? Entonces, no solamente somos como creadores de dibujos, sino somos creadores de cambios o de hábitos. Y de ahí viene promueve valores sociales y ambientales. Por ejemplo, puede ser una campaña social sobre a lo mejor el tema de donaciones, sobre donaciones de órganos, donaciones de sangre y ambientales. Cuidado del medio ambiente o por ejemplo planta un árbol o así, ¿no? Y diseña para la inclusión y la parte de la cultura. Acá, por ejemplo, tengo una cita de Jorge Frascara que dice que el diseño gráfico tiene una responsabilidad tanto ética como social y ayudar a las personas a comprender y actuar en su entorno. Esto, por ejemplo, es como muy importante. Siempre tienes que entender a quién le vas a diseñar, ponerte en los zapatos de quién vas a diseñar, o sea, de quién si va a ser un diseño, por ejemplo, para un bebé, ¿cómo lo va a usar ese bebé? Si va a ser como, va a ser el diseño para una mujer, pues tienes que meterte en los zapatos de esa mujer. Si va a ser, por ejemplo, para una persona que va en silla de ruedas o tiene otro tipo de discapacidad, te tienes que meter, entonces tienes que entender la realidad de esa persona que viene siendo como la parte del usuario. Por eso es importante y este proceso que es un proceso complejo, no es algo que se da porque, pues ya lo hice y ya, sino más bien tienes que generar un pensamiento estratégico, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con el tema de la IA que ya va a desaparecer, no es una desaparición, es una evolución y ahorita van a ver por qué. Antes nosotros usábamos herramientas manuales o nosotros nos formamos. Seguramente ustedes también todavía siguen con esa parte manual, los impresos y la tipografía, ¿no? Ahora, con el tema de la inteligencia artificial, entonces se genera una parte de diseño, pero más bien tenemos que entender, tenemos que saber o diseñar lo que le llaman los textos, que son los prompts. Entonces es un tipo de prompt, darle las instrucciones bien. Ahorita, por ejemplo, yo he batallado mucho con el tema del chat GPT. Le das una instrucción, te lo hace y luego dice, ¿quieres que le agregue otra cosa? Y no sé qué, y quieres que no sé qué, y no termina y no termina, y ya al final le dices, no, pues nada más requiero esto y ya no hagas más preguntas. Entonces, más bien tienen que ser ustedes muy claros en la parte del objetivo que requieren, cómo lo necesitan y para qué lo requieren, porque si no se va, se va, se va, se va, se va, y es un tema de nunca acabar. Y ahí, por ejemplo, lo que hace el diseño contemporáneo se encuentra en intersección entre la parte estética y la parte del algoritmo. El algoritmo es lo que te da la inteligencia. Obviamente la inteligencia te da información, pero muchas cosas de las que dan, no, pues te pueden servir
pero mejora esa parte. O puedes usarlo, pero más bien tienes que ver cómo eso, si a lo mejor sí está muy bonito y todo eso, pero sí comunica, o sea, sí va dirigida a la persona que necesitas comunicar, o todo, o qué es lo que está pasando con esta idea o en esta directriz. Y luego, ¿cuáles son aquellas nuevas áreas del diseño gráfico? Seguramente en alguna materia, pues que vieron que el envase, que el diseño editorial, que el diseño de marca, señalética, diseño de información. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros requerimos más bien es emerger a esa, o más bien que entienda que son estas nuevas áreas donde el diseñador, pero ya no sería como un diseñador gráfico, sino un diseñador estratégico, ¿no? Que va sobre la parte del diseño de una experiencia. O sea, ¿qué tipo de experiencia le puedes vivir a hacer a un usuario? O si diseñas una aplicación, si diseñas un sitio web, si diseñas una plataforma, como tipo una plataforma Netflix, o por ejemplo, cómo diseñar la app de, por ejemplo, para hacer un pedido, ¿no? Cómo hacer la iconografía y todo eso. Y luego acá viene diseño de información y visualización de datos. Por ejemplo, ahorita como estamos nutridos de muchos datos o estamos inmersos en una cantidad de información, entonces al tener tanta cantidad de información no discernimos tanta, sino más bien lo que nosotros requerimos es tener como esa parte de que veamos estos datos, pero de una manera sencilla, de una manera como muy clara y que no sea compleja. Como humanos, siempre requerimos lo más fácil. Al presentarte mucho texto, pues eso te abruma o lo olvidas o lo dejas y no. Entonces te vas a otra cosa, pero si alguien te lo presenta de una manera más visual o más bien distribuida con eso, entonces requieres estrategias de información. De ahí, por ejemplo, por ejemplo, existían teorías de que iba a desaparecer ese tema de cuando surgió las nuevas apps, por ejemplo, de los periódicos o de los libros, que iba a desaparecer los libros, los impresos. Pero al final se dieron cuenta que hay gente pues, de 50, 60 y eso que sigue leyendo y es muy diferente la experiencia cuando tú tienes un libro impreso a cuando tú lo ves digital. En digital, pues tiene que ver con el EPUB, o sea que puede ser más grande la letra, puedes cambiar los colores y todo eso. Por ejemplo, sí es muy funcional para gente mayor, ¿no? Pero no solamente es el diseño editorial digital, sino diseño en la parte de multimedia, ¿no? El diseño de marca o el famoso con lo que le llamamos branding, pero desde un punto estratégico, no solamente, tengo mi marca ya, pero ¿qué comunica? ¿Cómo lo comunica ya? Hay muchas empresas que están emergiendo, hay muchas empresas que quieren surgir, hay muchos influencers, entonces eso, ¿no? Y también, por ejemplo, tenemos el tema para las redes sociales, pues en su mundo, pues existe pues el Instagram, el TikTok, Facebook, o que son para diferentes personas, para cada red social tiene un público y cada red social tiene una estrategia, ¿no? O sea, desde que vas a diseñar para YouTube hasta que vas a diseñar, por ejemplo, para Twitter, o sea, son diferentes enfoques, son diferentes públicos, son diferentes estrategias, entonces, y tienes que entender los entornos transmedias, ¿no? Hay plataformas como Twitch, por ejemplo, eso, ¿cómo presento mi plataforma, ¿no? O cómo lo hago, ¿no? Entonces, por ejemplo, el diseño gráfico, lo que ha evolucionado hacia ciertas nuevas tecnologías, por eso ahí dice Lupton lo tomé de acá. El diseño gráfico se ha expandido hacia nuevas plataformas y aquí lo que hace es convertirse de un lenguaje transversal de la cultura digital. O sea, si se dan cuenta, todo esto tiene que ver con la parte digital. El diseño de experiencia, diseño de visualización de datos, porque es una página web o es una plataforma interactiva. Y hay otro término que lo vi hace rato, pero no. Se me olvidaba, que tiene que ver con la realidad aumentada. La realidad aumentada es como eso ya existía desde el siglo pasado, pero por ejemplo, si tú ibas a un centro comercial, por ejemplo, te podrías visualizar con la ropa, quiero esta y esta, entonces podías diseñar tu outfit y todavía así, entonces a eso se refiere con realidad la parte aumentada. Entonces, ¿cómo generas este sistema para comunicar? Nosotros diseñamos para la gente, pero obviamente a través de la función.
con la parte de los gráficos. Y eso es lo que nosotros, que la gente entienda lo que tú le estás dando y por qué se lo estás dando, ¿no? ¿Cuál es el desafío que nosotros tenemos, no? Como gente que está estudiando, también es un reto para nosotros, exijan que, pues, que esos maestros se adapten a esas nuevas tecnologías y no que vayan. Tiene que ver con la ética y la sostenibilidad visual, o sea, con esa parte de la economía visual, de la saturación informativa, o sea, muchas veces estamos inmersos en mucha información y no sabemos discernir. Desmaterialización del objeto visual, es decir, cómo combinamos, o sea, esa parte de descomponer esa parte del objeto que nosotros generamos. Inteligencia artificial y autoría. Eso significa que si tomas una imagen de inteligencia, si es mía, si es tuya o qué pasa con ese proceso. Y acá, por ejemplo, lo más importante, generar una formación crítica sobre el diseño, ¿no? Es decir, por ejemplo, siempre bueno, los que han tomado clases genera como un juicio crítico hacia algo que tienes, porque eso te va a construir y va a mejorar la parte de tu percepción cuando estás con un objeto, cuando estás ahí. Está bien, está mal y por qué está mal. No solamente es como que, pues todo está mal, pero sino cómo puede mejorar esa parte o ese proceso, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, todo el proceso de diseño, hay Ponsonby que dice, el diseño debe entenderse como una práctica reflexiva donde la estética y la ética no pueden separarse. La estética no solamente tiene que ver con lo bello, tiene que ver con lo sublime, lo feo, lo grotesco, y hay diferentes dimensiones. Y la ética es como tú diseñas algo para alguien, pero desde un punto de vista que pueda servir, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, pues es que me ofrecieron la revista de TV y novelas donde hablan mal de personas, entonces ahí ya entra esa parte, pues lo diseño, ¿no? O por ejemplo, pues ahora me diseñaron esta parte o me encargaron de hacer una página web pornográfica. Entonces ahí entra esa parte ética de, pues si lo hago, no lo hago y por qué lo hago, ¿no? Entonces a eso se refiere con la parte estética y ética, ¿no? Y pues creo que ya llegamos a la parte final para que ustedes pues pasen a las preguntas. Donde nosotros, ¿cuál es la conclusión sobre esto? Que en el diseño gráfico ya no lo vean como pues vamos a hacer dibujos, sino van a hacer algo, siempre vas a participar con alguien, ¿no? Si vas a hacer un libro de educación, vas a participar con un pedagogo o un escritor, un autor, ¿no? Si vas a hacer un sistema de wayfinding, seguramente vas a participar con un arquitecto, ¿no? Si vas a hacer, por ejemplo, pues vas a diseñar para unos artesanos, tienes que entender el proceso del artesano. Si vas a diseñar una leche, pues vas a ver seguramente quién generó o los ingredientes de la leche con la empresa o todo esta parte. Por eso dice que el diseño gráfico contemporáneo es interdisciplinario, o sea, siempre vas a participar con eso. No vas a estar, digamos que no, en el proceso nunca vas a estar solo, sino siempre va a haber alguien involucrado. También entender que todas las disciplinas son diferentes. O sea, los comunicólogos son diferentes, los mercadólogos son diferentes, los diseñadores gráficos son diferentes, un médico se comporta de una manera, también, por ejemplo, los arquitectos también son diferentes, un administrador. Entonces, cada quien tiene un contexto. Los programadores o los de computación tienen un lenguaje y una forma. Y lo que tienes que hacer es adaptarte a más bien entender su lenguaje. Oye, ¿es esto cómo es? Y eso. Y lo mismo es porque muchas veces, o la mayoría de las veces, creen que las personas o por ejemplo, en el caso de los alumnos, creen que el cliente pues tiene que saber sobre marca, que tiene que saber que es un Pantone, y pues no, pues en realidad, pues el cliente lo que está haciendo es pedir un servicio, que le den ese servicio y que ese servicio pues esté bien, ¿no? O sea, te diseñas un envase, pues tú eres el experto, tú me vas a explicar y ya veo si esa propuesta pues cumple con lo que yo requiero y ya. O por ejemplo, igual si diseño una campaña
una campaña social. Entonces, ¿cómo esta parte, por ejemplo, también si tienes esos psicólogos, o sea, entender cada uno, o sea, cada uno es diferente, cada uno se maneja de manera, de acuerdo a sus contextos. Entonces, por ejemplo, igual llegar a hablar con un artesano que vas a hacer, a lo mejor una campaña sobre las artesanías y todo eso es lo que tienen que entender, o sea, no solamente es, por eso casi siempre te pongo a diseñar para una persona real, los que han tomado clases, o sea, que vayas y que busques a un cliente, ¿no? Porque ahí vas a entender, pues tú le tienes que dar eso y así es como se vive el diseño. Entendiendo, creo es el proceso más complejo, entender lo que el cliente requiere. ¿Por qué? Porque requieres entender lo que el cliente, a la vez, muchas veces el cliente no sabe ni lo que quiere o la persona que te lo encarga, sino tienes que descifrar lo que quiere. Entonces tienes que entender todas esas partes. Y de ahí volverte estratégico, manejar una idea o una directriz. Esto es lo que va a pasar. Bueno, ahí entra tu proceso creativo de, va a ser esto, pero esto funciona, no está funcionando y ya. Y obviamente tener un juicio crítico sobre lo que estás haciendo. Ser autocrítico, no esperes, porque muchas veces lo que sucede es que ahora el cliente se va a volver tu docente y te va a decir, no, pues súbele, bájale y quítale y ponle color. No, vuélvete crítico tú de tu trabajo. Pues este no funciona. Pregúntale a otras personas antes oye, ¿es que te parece? ¿Está bien? ¿Está mal? El objetivo es este y ya. Y muchas veces tómalo como, pues no se lo tomen personal, porque puedes decir, ay, es que me tardé bueno, me tardé como 2 días y no funcionó y ya. Pero entonces tienes que entender por qué, porque seguramente en el proceso de comunicación con el cliente o no le preguntaste, o no le indicaste, o él no te lo dijo, o algo pasó en el proceso de comunicación antes de entregar la parte del brief. Entonces requieres entender como, primero tienes que entender bien cuál va a ser la estrategia de comunicación. Si no lo entiendes, no puedes pasar. Si no entiendes el producto, si no entiendes el usuario, entonces no puedes pasar al proceso de diseño. Entonces, por eso dice, exige pensar más allá de la forma, del color, de lo que uses. Y yo una vez creo que el proceso de diseño, si entiendes la directriz, es lo más sencillo. Cuando no entiendes la directriz, no entiendes la estrategia, se te vuelve complejo y haces lo que tú quieres y inviertes más tiempo. Entonces, lo que requieres es ser exactamente estratégico. ¿Y por qué? Porque ese diseño va a tener como cierto impacto en la escultura de las personas o se puede volver a impacto culturalmente como ha sucedido en la historia sobre todo del arte, con el pop art, con el op art, con las figuras arquitectónicas, con los diseños minimalistas y eso también impacta de manera social. Porque si es una campaña social, si es por ejemplo, algo de sustentabilidad y así, ¿no? O, por ejemplo, si es algo feminista y todas esas cuestiones que a nosotros, pues, nos van a ayudar, ¿no? Por eso acá es un reto para ustedes. Deben de imaginar, por ejemplo, cómo va a ser en el diseño en el 2050. O sea, ¿qué va a pasar? O sea, lo que va a estar ahorita va a ser igual, cómo debo de diseñar, qué es lo que me espera, ¿no? Por eso dice que el diseñador del siglo XXI, esta es una cita de, bueno, Joan Costa, que apenas no tiene mucho que murió, es un traductor, que es lo que les dije, es un traductor entre dos mundos. O sea, tú tienes que entender lo que el cliente requiere, por eso el visual, el tecnológico y el humano. Entonces ahí, por ejemplo, tú tienes que entender lo que requiere el cliente para hacerlo tangible. O sea, más bien tienes que descifrar lo que requiere el cliente y entonces ahí ese es el reto más complicado, entender lo que requiere. Ya cuando entendiste, creo que la parte del diseño se vuelve más. Entonces ya entendiste lo que requiere y ya, eso es lo que vas a hacer. Creo que ese es el sentido o el éxito de las personas, entender lo que requiere el cliente, porque si no lo escuchas, y muchas veces no escuchamos a las personas, hacemos lo que nosotros queremos o lo que a nosotros nos gusta o lo que nosotros conocemos. Entonces ahí por eso es como invitar, como esa parte de
pues vayan a museos. Por ejemplo, hay una maestra de arquitectura que hace un viaje al Nido. Es una cosa muy padre en Ciudad de México, bueno, en Estado de México. Y creo que eso nutre visualmente a cualquier diseñador, ¿no? Dije, pues eso también puede ser. Y es una cosa maravillosa los que tengan oportunidad. O si quieren, les digo, lo va a hacer creo que la otra semana. Algo. Es una arquitecta y a mí me invitó. Entonces, toda esa es la parte que tienen que entender, que no solamente pues ya diseñé, ya sé dibujar, ya sé tomar fotos, sino tienes que comunicar algo, ¿no? Y pues aquí están, siempre pongo las referencias, los que ya dicen, cositas y todo eso. Ahora sí, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algo que se le... Ahí se parece al salón de clases, ¿sí o no? ¿No? Bueno, por lo menos digan sí o no, no tengo dudas. ¿Alguien está ahí o no? Sí, chicos, si alguien quisiera participar, también podría abrir su micrófono. Tienen la opción. Y si no, pues lo pueden hacer a través del chat. Ese me parece que no está disponible. Bueno, al menos a mí me sale que no está No, disponible. a mí se me aparece. Bueno, no sé si Joshua. Entonces nadie tiene dudas. Ay, aunque sea digan no. Santiago, Carla, Gabriela, Elizabeth, Catherine, No, profe, todo claro. Erika, Sandivel, María, Giovanni, Kelly. Bueno, Joshua puso que, ajá, que sí está. Ajá, te digo que sí. Yo sí lo tengo. Bueno, sí está, a lo mejor no sé. O a lo mejor no sé si la generó Joshua y ya. Entonces, ¿alguna duda, alguna inquietud o algo? O algo que se les haya ocurrido. No, ya les dijimos, sean autocríticos, sean críticos. No. Ok. Pues creo que de mi parte, pues ya sería todo. ¿Vale? Y porque ahorita viene la otra con la maestra Elsa. Sí. Bueno, entonces pues gracias por el espacio y pues ahí necesitamos que se vuelvan más críticos, pero de eso y de lo que ustedes hacen, de cómo lo hacen y ya. Entonces creo que sería todo de mi parte. ¿Sale? Gracias y buenas tardes. Hasta luego, doctor Marco. Muchas gracias por su participación en el evento.
Buenas noches, maestra Elsa. Buenas noches. Bueno, no sé si puedo comenzar con la introducción para dar inicio. Claro que sí, adelante. Muy bien. Entonces, chicos, buenas noches, gracias por continuar aquí. Ahora tendremos la participación de la maestra Elsa Chávez Álvarez. Es una comunicóloga egresada con mención honorífica de la UAP y de la maestría en tecnología educativa por la UPAEP. Actualmente cursa el doctorado en ciencias de la educación. Cuenta con diplomados en postproducción 3D y VFX para publicidad, cine y realidad virtual por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, así como en 360 Journalist Bootcamp impartido por la Universidad Iberoamericana y CNN. Posee una trayectoria docente de 16 años y está adscrita al Colegio de Diseño Gráfico de la Facultad de la Arquitectura de la UAP. Participó en el diseño curricular de la licenciatura en comunicación de la Escuela Superior de Ciencias y Humanidades, donde fue coordinadora de 2008 a 2023. Ese mismo año recibió el reconocimiento como docente distinguida por la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla. Ha trabajado como guionista y editora de radio, correctora de estilo de la revista Insight Visual y actualmente es miembro activo de la red de investigadores en diseño de la Universidad de Palermo, Argentina. Ha participado como ponente en AMIC, ALIKE, Costa Rica, Colombia, Argentina y Brasil, el ICOM en Cuba y foros de la Universidad de Palermo. Así que chicos, con ustedes la maestra Elsa Chávez Álvarez. Pues muchísimas gracias por la presentación. Les saludo a todos los que están conectados. Sé que de pronto el evento es para ustedes, pero bueno, ya sé que de pronto pueden estar un poquito cansados y demás. Vamos a tener una plática breve respecto a algunos aspectos que en su licenciatura irán abordando ya en lo sucesivo en diferentes materias. Aquí es importante hacer hincapié en que mucho de lo que vamos a platicar, pues de pronto pudiera sonar a una clase muy teórica. Sin embargo, creo que eso es la teoría, precisamente algunos de los elementos de los que adolece en el diseño gráfico y muchas otras disciplinas. Sin embargo, también hay que reconceptualizar qué es esto de la teoría. Y yo siempre les digo a mis estudiantes que la teoría no es un cúmulo de hojas, de documentos que tenemos que memorizar. Más bien la teoría es un marco explicativo sobre algo. Em, en innumerables ocasiones hemos escuchado de pronto las frases de menos teoría, más práctica. Sin embargo, la práctica no tiene utilidad si no entiendes la parte teórica. Em, Tenemos muchos ejemplos del mundo cotidiano. Por ejemplo, tenemos formaciones técnicas en donde hay personal muy capacitado, por supuesto que sí, que por ejemplo se dedica a hacer conexiones de cables. Digo, estoy poniendo un ejemplo muy burdo. Conexiones de cables, ¿no? Y de manera sistemática y automática, de pronto, pues ejecuta ciertas acciones. Sin embargo, el entender por qué está conectando tal o cual elemento es lo que hace un marco de diferencia. Y ustedes están aquí precisamente no para formarse como técnicos, sino más bien para tener un entendimiento respecto a todo lo que implican los procesos de comunicación visual. En este caso, el diseño gráfico tiene diferentes áreas de aplicación, como puede ser, desde luego, voy a mencionar algunos, obviamente no todos, el diseño editorial, ilustración, quizá algunas cuestiones de marca y demás, ¿no? En fin, puede haber muchos ámbitos del diseño gráfico, áreas de aplicación en concreto. Sin embargo, pues reitero, aquí cada uno de los elementos que vamos a revisar tiene que ver con una serie de herramientas que ustedes pueden emplear en su práctica cotidiana como diseñadores gráficos. Bueno, el tema que escogí tiene mucho que ver con precisamente las materias que imparto en el Colegio de Diseño Gráfico, que son Comunicación Visual 1, Comunicación Visual 2. Por supuesto, también de pronto imparto alguna materia de expresión comunicativa,
y las materias de proyectos, desde metodología, proyectos y más de uno y más de dos, que prácticamente son tesis. Esas son mis áreas de formación y mis áreas de especialidad. Permítanme tantito, me estoy ahogando. Listo, una disculpa. Bueno, entonces, en ese sentido, escogí un tema que en múltiples clases siempre les he comentado a mis estudiantes que es fundamental. En este caso, hablar de lo que es propiamente la argumentación. Si bien no tenemos una materia de argumentación y todo el tiempo como maestros, estamos duro y dale con el estudiante de que debe aprender a argumentar, de que se debe argumentar y demás, sí, pero ¿qué es la argumentación? ¿En qué momento de pronto se nos da una formación argumentativa? A veces ni nosotros como docentes de pronto la tenemos, ¿no? Llegamos a ser tan viscerales a veces también en nuestras revisiones, que desde luego que eso marca un punto de partida interesante eh, pues en la formación como diseñadores gráficos y por supuesto ya en el ámbito profesional. No pretendo en 40 minutos que dura esta plática abordar todos los temas porque es un mundo muy interesante, muy amplio. Digo interesante porque yo lo disfruto mucho. Sé que a veces los estudiantes pueden tener cierto interés, no sé qué tanto, pero sé que puede llegar a ser un tanto tedioso en ocasiones, ¿no? Entonces, para mí es un tema fundamental, lo promuevo mucho en mis clases y obviamente por eso es que estoy hablando del ejercicio argumentativo en el contexto de la comunicación visual. Y entonces ya dando paso a lo que será propiamente ay, permítame, lo que será propiamente nuestra presentación, vamos a hablar primero de algunos antecedentes pues algunos temas, ¿no? Sobre todo que tienen que ver con diseño. No dudo que ya se los hayan comentado en alguna materia y si no, pues bueno, creo que tampoco les hará daño. De entrada, hay que entender que el diseño ha tenido un uso diversificado, es decir, el diseño prevalece no solamente en el ámbito de lo gráfico, sino que es un aspecto o es una dimensión que trastoca lo industrial, lo arquitectural, lo urbano, por supuesto, lo gráfico, lo icónico verbal, lo audiovisual, lo textil, todo lo que tiene que ver con la moda. Entonces, diseñar es una gran responsabilidad. Ahora, habría que entender cuáles son las premisas del diseño, es decir, cuáles son los principios o las bases del diseño, sin importar si es gráfico o no. Entonces, aquí hablaremos precisamente de que pues, hay tres intenciones. Según este autor, obviamente vamos a encontrar muchas otras perspectivas. La primera de ellas es la funcionalidad práctica, es decir, que algo sea útil. Cuando se diseña precisamente para satisfacer algún tipo de necesidad de entrada. Entonces, eso nos marca un parteaguas. En el ámbito del diseño gráfico, de pronto suele haber un tipo de ambigüedad en un principio porque nos llegan estudiantes, y no dudo que alguno de aquí de pronto venga por ahí en esa tesitura, nos llegan estudiantes que de pronto dicen, ay, es que yo quería ser artista, pero algo sucedió y entonces estoy aquí. Sí, no es que el perfil sea tan distinto, pero lo que sí cambia es precisamente la intención por la que se puede crear algo. En este caso, el diseñador gráfico, por supuesto que va a generar algo, va a proponer, pero en virtud de que algo sea útil a una necesidad específica. Es decir, no va a diseñar, no va a crear porque le nace del alma y porque quiere expresarse. Desde luego el diseño tiene esa dimensión de la expresión, sin embargo, esa expresión cubre un aspecto, una necesidad concreta. Obviamente hay una intención, hay un propósito específico porque es contratado por un cliente y entonces como es contratado por un cliente, existe esa necesidad de poder cumplir una promesa, de lograr un objetivo. Entonces, en ese caso, pues obviamente se necesitan de ciertas herramientas para poder cumplir ese objetivo, esa promesa
para generar algo que comúnmente llamamos persuasión y que si de pronto yo les empiezo a preguntar ¿qué es persuasión para ustedes? No sé qué me podrían decir. A ver, alguien, si no me quiere hablar al micrófono, no sé si pudiera alguien en el chat comentarme qué es persuasión para ustedes o si alguien de pronto quiere hablar, pues le escucho. Digo, ¿qué entienden ustedes por persuasión? Díganme solo una palabra, es todo lo que requiero. ¿Quién dice yo? Ya vi que no querían participar mucho, pero no me dejen sola. ¿Qué podría ser persuasión para ustedes? Una sola palabra con la que de pronto pudieran definir. ¿No? Nada. ¿Están aquí? ¿Influenciar Tal vez o no? convencer. In- Yo, alguien me dijo influenciar. yo, ¿Quién yo. más? Ajá. Es una ¿Me dijeron acción. algo más? Yo convencer. Influenciar, convencer. Muchísimas gracias, chicos que participaron. No logro ver sus nombres porque, bueno, ven que estoy aquí compartiendo pantalla. Pero efectivamente, eh, em, quizá los demás pensaron lo mismo, ¿no? De pronto tiene que ver con esta parte de influenciar y convencer. Fíjense, también el tema de persuasión es muy amplio. Según algunos filósofos, la persuasión de pronto no implica que yo te convenza a ti, sino más bien proveerte de argumentos sólidos para que tú mismo te convenzas de algo. Hay quien dice que no, o sea, que la verdad es que pues, tampoco es así. Sin embargo, también debemos reconocer que el usuario también tiene responsabilidad y también toma decisiones. Siempre les pongo como ejemplo la publicidad de la comida procesada. ¿Cuántas veces nos han dicho de pronto que, sobre todo aquí en México con las nuevas políticas que hay, que pues cierto producto tiene tantos sellos y que tiene tantas calorías y que entonces es dañino para la salud, sin embargo lo seguimos consumiendo? O sea, nos están dando el argumento sólido, pero nosotros lo seguimos consumiendo. Entonces, tampoco se trata de que de pronto los receptores son pasivos, no. O sea, sí de pronto debo entenderlo. O sea, cuando vamos a generar argumentos para generar persuasión y que exista un cambio de conducta o de comportamiento, no es porque mi receptor, mi usuario de la comunicación sea tonto, por supuesto que no. eh, Sabe perfectamente, ¿no? Sin embargo, me parece que esta definición de persuasión nos pone también en una postura en la que tampoco tenemos por qué sentirnos culpables de que de pronto quien trabaja en el ámbito de la publicidad, el diseño, la comunicación, somos los tiranos y que entonces creamos necesidades falsas y a partir de esas falsedades el usuario cae redondito. Por supuesto que no. Entonces, creo que la parte de la argumentación es fundamental, reitero, entendiéndola en el sentido de que yo te proveo de argumentos, sí, sólidos, pero finalmente eres tú quien toma la decisión. ¿Consumes o no consumes? Ujú. Ahora, el hecho de que algo sea útil y de que sea intencionado no quiere decir que tenga que ser feo. Por supuesto que no. Hay un planteamiento estético y ahí es en donde entran muchos elementos, muchas funciones del lenguaje, combinaciones de elementos del lenguaje que nos permiten que se pueda argumentar a través de esa combinación de elementos. Ahora, volviendo a los orígenes del término del diseño gráfico, porque recordemos, estamos viendo desde dónde viene el diseño, estamos hablando precisamente de este aspecto de cuáles son las premisas del diseño. Y ahora, fíjense, veamos cuál es la etimología del diseño gráfico y del diseño específicamente desde diferentes lenguas. Por ejemplo, en el latín. Diseño viene de designio. Y ya no les voy a leer todo esto porque sería inmenso, pero tiene que ver con señalizar. Entonces, desde el latín, prácticamente el diseño implica señalizar. Ustedes van a llevar materias en donde efectivamente van a generar productos señaléticos. Si hablamos del francés, pues hablamos de designios. Si hablamos de italiano, nos va a llevar prácticamente a estas cuestiones de, déjenme mover aquí esto, ¿qué? Identidad.
Entonces también ustedes ven cuestiones de identidad gráfica. Si nosotros revisamos desde el alemán, la parte de diseño tiene que ver con un propósito. Si lo valoramos desde el griego, fíjense, este es el más largo y exhaustivo. Diseño de día, dividido dos veces el objeto a través del signo. Signo como representación, evocación de la ausencia de un objeto referente de signo. Pertenecer a, di y de expresa lo que pertenece a la seña, es decir, el diseño es lo que posee signo. De ahí que en comunicación visual 1, ustedes van a llevar precisamente pues todo lo que hace referencia al signo, porque ustedes generan diseños, propuestas de comunicación visual a partir de signos. Viene desde el origen del término diseño. Ahora, ¿qué dice Yves Zimmerman sobre el diseño? Zimmerman fue uno de los diseñadores gráficos más prominentes. Ya ustedes de pronto irán identificando algunos otros nombres, pero él define, diseñar es llevar el objeto a su signo. Entonces, ustedes van a llevar objetos de la realidad a signos, es decir, a diseños concretos. Sin embargo, para llevarlos, pues necesitan evidentemente de hacerlo con argumentación. ¿Pero qué es argumentar? Bueno, ah, en nuestra vida cotidiana, de pronto nosotros, cuando generamos alguna especie de debate sobre algún tema o cuando queremos que se cambie o se modifique alguna conducta, porque es lo que les comentaba de la persuasión, proveer de herramientas para eh, que alguien más se convenza a sí mismo, pero que también modifique una conducta o un comportamiento, ya sea que consuma mi producto, ya sea que vote por mí, qué sé yo. Entonces, cuando de pronto nos encontramos en un ámbito en donde hay que contraponer ideas y de pronto eso nos lleva a un debate, pues el debate no implica una pelea. Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando no encontramos argumentos, pues terminamos prácticamente arañándonos, desgreñándonos y demás. ¿Por qué? Pues porque precisamente a veces las palabras no son suficientes, ¿no? Y sí son suficientes, lo que pasa es que de pronto nosotros no conocemos los recursos para, pues digamos que generar razonamientos sólidos que dejen sin palabras a alguien más. Y es ahí precisamente donde pues la argumentación implica precisamente construir una realidad a través del lenguaje. Ah, pero es que resulta ser que para que yo pueda argumentar, necesito saber qué es el lenguaje. Y ahí es donde de pronto tenemos múltiples confusiones. Porque si de pronto yo les pregunto cuál es la diferencia entre lengua y lenguaje, ¿qué me dirían? ¿Qué es lengua y qué es lenguaje? Ya no me voy a meter con el habla, ya ustedes lo verán más adelante. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre lengua y lenguaje? Pues sí, porque estamos hablando que la argumentación tiene que ver precisamente con construir la realidad a través del lenguaje. Pero es que son palabras que hemos escuchado en múltiples ocasiones, o sea, no es algo nuevo. Es algo con lo que vivimos en el día a día, no es una palabra de esas nuevas domingueras que, ay, ni me acuerdo, no. Estamos hablando en todo momento de lengua y lenguaje. Bueno, lengua. Cuando hablamos de la lengua, estamos hablando de un código que es compartido por un grupo determinado. Usualmente lo relacionamos con un código oral, sin embargo, no solamente son códigos orales. La milicia tiene códigos, la policía tiene códigos, los taxistas tienen códigos. Em, Hasta ustedes de pronto cuando están en un examen y de pronto se quieren copiar, establecen códigos. Entonces, los códigos no necesariamente son orales, pero bueno, uno de los ejemplos más comunes precisamente son estos, ¿no? Y entonces ahí encontramos idiomas como el español, inglés, francés y todos los que existen. Bueno, esa es la lengua, que tiene una serie de signos, palabras que se combinan en función de reglas y normas específicas. Pero entonces, ¿qué será el lenguaje? Bueno, el lenguaje es un siguiente estadio o un siguiente nivel. Una vez que dominamos
una lengua o un código o muchas lenguas o muchos códigos, entonces el lenguaje se convierte precisamente en ese elemento o en esa forma particular que tenemos ya de combinar precisamente los signos de un código, de una lengua. Por ejemplo, todos los maestros, todos aquí en su casa hablan español. Todos. No tendría que ser español, siempre lo digo, es castellano, pero bueno, ya se ha aceptado que sea español. Todos hablamos el idioma español. Sin embargo, no hablamos de la misma manera. O sea, hay algunos que de pronto, no sé, yo siempre les digo que de cada 10 palabras que dicen, 15 son groserías, porque es la forma de expresión que de pronto ellos tienen, porque es como ellos quieren combinar los elementos. Pero es que ya no están respetando reglas. Bueno, probablemente no. Sin embargo, así se quieren expresar. Entonces, el lenguaje son las diferentes formas de expresión que tenemos y que también de pronto puede ser en la modalidad visual, en la modalidad oral, en la modalidad kinestésica, en diferentes ámbitos. Bueno, eso ya lo van a ver más adelante. Algo interesante es que el lenguaje sí es una decisión individual. Tú cambias tu lenguaje porque tú decides cómo te expresas. La lengua no. La lengua es una parte social que no se modifica a gusto de un solo sujeto o individuo, se modifica por una necesidad social y resulta ser que la sociedad es cambiante. Em, y entonces en virtud de ello, pues la lengua se modifica. Em, Antes, por ejemplo, se decía amor platónico, ahora ya no se dice amor platónico, ya saben cómo se dice. Antes se decían noticias falsas, ahora ya no se dicen noticias falsas. Antes, en mis tiempos, eso era visto como algo horroroso, ¿no? Ay, no, o sea, ¿cómo vamos a mezclar el español con el inglés? Pero resulta ser que la misma sociedad lo ha ido aceptando y entonces eso ha modificado también la regla y entonces ahora sí se permite. Entonces, reitero, la lengua es precisamente esa parte social que solo se modifica en virtud de que la misma sociedad así lo exige. El lenguaje no. En el lenguaje tú sí decides cómo quieres hablar, cómo te quieres expresar y bueno, ahí sí ya es tu rollo, como comúnmente se dice. El habla, pues ya simplemente es la ejecución fisiológica, pues de la manifestación, o sea, es como manifestamos tanto la lengua y el lenguaje. Ahora, entrando ya en materia de argumentación. Tenemos muchas corrientes de argumentación. Yo aquí solamente puse dos. Tenemos, pues, la argumentación, por un lado, que va hacia lo científico y por el otro lado, la teoría de la argumentación en la lengua. La parte científica tiene que ver precisamente con evaluar la fuerza y la validez de un argumento según su contexto de uso, no solamente por su forma y por su lógica. ¿A qué vamos con todo esto? Que existen modelos de argumentación que van enfocados en virtud de fortalecer o robustecer porque se está proponiendo algo en términos de nuevo conocimiento en un área de especialidad. La teoría de la argumentación de la lengua habla de la teoría de la significación y dice aquí, su criterio único es la buena formación gramatical, donde se evidencia el encadenamiento entre el argumento y la conclusión que da como resultado la fuerza argumentativa en el lenguaje. Y ustedes dirán, ¿y entonces cuál nos corresponde a nosotros? A final de cuentas, nos corresponden las dos, o sea, esa argumentación. Aquí simplemente estamos hablando de las visiones o perspectivas que de pronto pueden tener algunos autores, pero argumentación es argumentación. Ahora, lo interesante no está tanto así en cuáles son las mejores corrientes que nosotros podemos tomar para argumentar, por ejemplo, en un cartel o, por ejemplo, en una infografía o, por ejemplo, en un diseño editorial. Lo interesante no va por ese punto, sino más bien aquí sería preguntarnos, ¿existen argumentos visuales? Porque aquí de pronto viene algo muy interesante. Solemos pensar que la imagen vale más que 1000 palabras. Y esa frase la hemos escuchado en múltiples ocasiones. Aguas es un arma de doble filo. No voy a decir que la imagen no tenga valor, por supuesto que no,
pero hay que reconocer cuál es su función en un contexto de comunicación. Ya lo verán más adelante. La imagen es polisémica, es decir, que tiene múltiples significados. ¿Eso qué implica, muchachos? Implica que de pronto pueden darse múltiples interpretaciones. Entonces, imagina que a ti te contratan para generar un cartel en donde tú pretendes que haya un cambio de conducta sobre un hábito de higiene, pero la imagen que utilizas es tan ambigua que a lo mejor no tiene que ver, el receptor no la interpreta como algo para higiene o de salud, sino lo interpreta como una cuestión completamente ajena, a lo mejor de, no sé, comercial. Entonces ya no se lograría precisamente el propósito de la comunicación. Y aquí defino comunicación rápidamente. Comunicación implica poner en común algo. Y aguas, si se estudia comunicación, no es porque no sepamos comunicarnos, o más bien, no es porque no exista comunicación. La comunicación existe en todo momento. En todo momento hay comunicación. El problema es que la comunicación no es efectiva. Ese es el problema. Tenemos que cerciorarnos de que el mensaje llegue tal cual y necesitamos retroalimentación para ello. Ya esos son otros temas, no voy a meter mucho en esas cuestiones, pero lo que sí es que al utilizar solamente una imagen, nosotros damos posibilidad a diferentes cuestiones y entonces ahí no estamos poniendo en común algo. O sea, estamos transmitiendo información, porque antes así era la definición de comunicación. Hay que transmitir información entre un emisor y un receptor. Pero resulta que eso era antes, cuando se estudiaba la comunicación entre aparatos. Hoy en día la evolución de la comunicación ha girado en virtud de que la comunicación humana funciona distinta. Entonces, ese esquema matemático de Shannon y Weber de emisor-receptor, emisor, mensaje-receptor, pues obviamente ya queda obsoleto. ¿Por qué? Porque obviamente la comunicación humana requiere de otro elemento, que es la retroalimentación, pues para que efectivamente podamos poner en común. Y el hacer uso solamente de una imagen, que es que porque una imagen vale más que 1000 palabras, pues nos deja en una seria desventaja. Eso sí hay que reconocerlo. Ahora, aquí viene una dinámica muy interesante porque entonces hay quienes empiezan a generar una especie de competencia entre lo que es la imagen y la palabra. Pues es que, ¿qué son? ¿Son enemigos? ¿Son contrarios? ¿Son contradictorios? ¿Son primos? ¿Qué son? Bueno, es que ambos se requieren, tanto la imagen como evidentemente la palabra, ya sea en su forma oral o escrita. Ujú. Y aquí es en donde, reitero, tendríamos que preguntarnos, ¿existen argumentos visuales entonces? No la hago tan larga, voy avanzando. ¿Cuáles son las posibles respuestas? Bueno, según algunos autores, fíjense, para que vean, porque a lo mejor esto es algo que ustedes no se habían cuestionado. Digo, podrían seguir viviendo sin saber esto y no pasaría nada, ¿eh? Se pueden titular de diseñadores gráficos y no pasa nada, ¿no? No es algo tampoco que vaya a cambiar su formación, ni mucho menos, les soy honesta, ¿no? Pero por lo menos sí les permite ya contextualizar, dimensionar lo que hacen de manera distinta. Y bueno, en este caso, las tres posibles respuestas que encontré de algunos autores son las siguientes. Primero, no existen los argumentos visuales. Otra postura que dice, existen los argumentos visuales. Y una tercera que dice, existen argumentos visuales, pero como formas híbridas entre lo lingüístico y lo visual. Ahora, ¿qué dice? ¿Cómo se soporta la primera de que no hay argumentos visuales? Lo que pasa es que hay autores que dicen que los argumentos están formados solo por elementos verbales. Es decir, que se puede argumentar solo a partir de lo verbal, según ellos. Entonces, no solo no hay argumentos visuales, por lo menos no autónomos. O sea, sí podría haber, pero que necesiten del elemento verbal. Si se dan cuenta, eso ya se va a la tercera posibilidad de respuesta. Ahora, aquí dice, no hay argumentos visuales, sino que es conceptualmente imposible concebir su existencia. O sea, no se puede. Hay quienes son muy radicales y dicen, no.
Hay quienes dicen, no, sí, sí existen. Los argumentos no están formados solo por entidades lingüísticas. En ocasiones pueden tener imágenes como componentes e incluso se pueden dar casos de argumentos autónomos construidos exclusivamente con ellas. Es lo que dice esta corriente. Y reitero, aquí de pronto puede ser interesante porque no vamos a descubrir el hilo negro. O sea, no se trata de tomar una postura completamente radical, por supuesto que no. Ya a quien le interese el tema, pues bueno, ya podrá leer más adelante cuando lleguen a esas materias, pues algunas posibles respuestas más profundas a todo esto. Finalmente, la que indica que sí existen argumentos visuales como formas híbridas lingüístico-verbales, dicen las imágenes pueden ser relevantes en una argumentación, pero su función y peso depende de los argumentos verbales que la componen. Si se dan cuenta, en las tres respuestas, en las tres, se está hablando precisamente de la fortaleza que tiene lo verbal, es decir, el uso de la palabra, de lo lingüístico. Entonces, la imagen para poder fijar una intención o un significado sí necesita de la palabra. Con esto no les estoy diciendo que necesite una serie de a ver, voy a hacer un cartel y voy a llenar de texto porque eso es lo que tiene valor. No, tampoco. O sea, no lo entiendan así. O sea, en ocasiones necesitamos solo un par de palabras, pero sí necesitamos eso. Sí lo necesitamos. Yo de pronto he escuchado pues algunas concepciones o definiciones precisamente sobre esto en función de que mm, quien con una imagen, con solo una imagen, puede darse a entender pues, que es el mejor diseñador y demás. Y, pues sí, se puede dar a entender de múltiples formas, pero resulta ser que en el caso del diseñador gráfico no es como el artista. O sea, no, ustedes sí trabajarían para un cliente. Ujú. Y el cliente necesita que se dé a entender exactamente lo que necesita. Ujú. Eso marca una pauta distinta. Ahora, entonces podremos decir que la imagen está como una evidencia, pero no una premisa. Y aquí lo pongo hasta doble, la imagen como evidencia y no como premisa. Por ejemplo, ¿sale? Nosotros podemos tener como argumento, y no me voy a meter mucho en los aspectos de cómo se forma un argumento, no es clase de lógica tampoco, no, estamos filosofando nada más sobre la importancia de la argumentación. Podríamos decir el aumento de la temperatura de glaciares. Ajá, la temperatura global está aumentando, por lo tanto, dice aquí, el derretimiento del glaciar se debe al calentamiento global. Entonces, aquí ya me está dando mucha fortaleza. ¿Cómo funge la imagen? Ah, pues la imagen nos presenta un panorama de 1990, en donde vemos los glaciares. Pero, quiero sacar aquí un plumoncito dentro de estos recursos que se supone que me da. Ajá, entonces, no me lo permite. Ok, entonces, nosotros vemos precisamente aquí el cambio de esta fotografía. Yo sé que está muy pequeñita, pero vemos que hay muchísimo más hielo en la de 1990 y en 2025 vemos que ya hay menos. Entonces, aquí cómo funge la imagen, pues como una evidencia nada más. Incluso en términos legales, eh, las imágenes no son los argumentos, son las evidencias. Con esto no les rompo sus ilusiones, que como ustedes trabajan con la imagen, entonces no van a poder lograr sus sueños y demás. No, es simplemente que le den el valor a la imagen que tiene que ser y que refuercen con otros elementos. Algunos de ellos, reitero, puede ser la palabra precisamente. Ahora, también es importante entender que las imágenes de pronto sí pueden ser concebidos como actos de habla que complementan, por supuesto, también al texto. Y entonces aquí tenemos tres, pues digamos que ejemplos en los que pues de pronto encontramos precisamente pues tres escenarios distintos. Entonces vemos aquí un cartel
cultural El fantasma de la ópera, ¿sale? Y entonces, obviamente, pues es una representación que se llevó a Corea y aquí podemos ver que la imagen, ¿sale? Acompaña al argumento, pero no juega un papel argumentativo. O sea, en realidad, lo que me está dando aquí una idea del contenido en sí es el texto. Sí, me da el nombre de la obra. Si yo no tuviera esto, pues veo una máscara, pero realmente a lo mejor que ya estuviera muy convencionalizado, a lo mejor sí nos daría idea, pero no tendríamos la certeza. Pero el texto sí ya nos dice de qué se habla, pero sobre todo nos está diciendo qué pasa con esa obra. Ah, muy pronto viene a Corea o próximamente en Corea. Entonces, la imagen acompaña al argumento. Después tenemos la imagen indicial y también aquí van a ver la definición de lo indicial. Ahorita no los agobio con eso. Lo indicial, por ejemplo, implica la colaboración de la imagen con el texto. Es decir, que en este caso conduce la imagen la atención hacia el texto. Si nos damos cuenta, lo que más nos llama la atención aquí son las piernitas de pollo que están, una está en su sillita y el otro le está echando aquí salsa catsup. ¿Sale? Ah, pues sí, ya sé que es de Kentucky, pero fíjense en la frase. Oye, mi cuerpo pide salsa. Entonces aquí colabora la imagen para que se fije atención al texto. ¿Vale? Y obviamente pues me obliga a revisar, es de Kentucky. Tenemos también en este caso, las imágenes que funcionan como enunciados verbales. ¿Qué quiere decir? Em, pues que exactamente nos están diciendo lo mismo que encontramos en la imagen. Layers of delicious. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos capas de cosas deliciosas ahí. Y las estamos viendo, las capas de la hamburguesa. Que si la lechuga, que si la carne, que si el jitomate, que si el queso, chalala, chalala. Entonces, estas imágenes sí pueden funcionar como actos de habla, pero que desde luego cumplen una función a partir también del texto, de la palabra, ¿sale? Ahora, encontramos tipos de imágenes argumentativas según algunos autores y tiene que ver también con lo anterior, ¿eh? O sea, son diferentes perspectivas, pero sí es hablar precisamente de esta parte, las metáforas que son no verbales, es decir, imágenes que hacen afirmaciones acerca de algo, ilustrándolos como algo más y atribuyéndoles características que pertenecen a otra cosa. Entonces, fíjense, aquí estamos utilizando una metáfora no verbal, se está afirmando a través de ilustración y se le están atribuyendo cualidades humanas. Y en este caso la frase nos dice, oye, mi cuerpo pide salsa, ¿vale? Entonces, bueno, se está en este caso reafirmando tal cual lo que menciona el texto. También tenemos las imágenes que son referencias simbólicas. Y aquí son las imágenes que están en lugar de otra cosa de manera convencional. Por ejemplo, esto, pues que nos indica algún tipo de precaución. Entonces, esto ya es algo convencional. Lo simbólico tiene que ver con esos signos que tienen un significado porque son producto de una convención o de un acuerdo social, un semáforo, las luces de un semáforo también, ¿no? Entonces, bueno, ya son imágenes, por supuesto que se argumentan, o sea, que sí argumentan, pero argumentan a partir de que son producto de un acuerdo social. Finalmente tenemos las demostraciones no verbales y aquí son apelaciones visuales literales, imágenes que hacen afirmaciones acerca de algo, pero que además funcionan como pruebas de un aspecto del mundo. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen yo sé que está muy pequeña, pero viene. Vemos dos huellas, si se dan cuenta. Una que pues es de un pie descalzo y la otra es una huella, pero ya es de un zapato. Es de esta organización española Manos Unidas y entonces dice, el desarrollo, camino para la paz. ¿Vale? Entonces el desarrollo está precisamente en esta evolución o en esa transición de alguien que estaba descalzo, consigue un calzado y entonces
así se genera la paz. Con el desarrollo, la evolución, la transformación. La imagen, por supuesto, cubre un papel ahí fundamental. Es una demostración, es una evidencia, lo que les comentaba hace unos minutos. Ahora, las imágenes que son designadas como argumentos, a pesar de que han dicho que no, pero nosotros pensemos que las imágenes sí tienen cierto grado de argumentación. Bueno, estas son actos comunicativos comprensibles. Y entonces dice aquí, las imágenes que al ser tomadas literalmente son absurdas o contradictorias, deberían ser interpretadas en un sentido no literal, pues es solo en este sentido que pueden tomarse o que puede tornarse una contribución comprensible a la discusión. Entonces, no podemos pretender que una imagen al 100% sea argumentativa. Por supuesto que no, porque ya hablamos de esa característica polisémica que tiene. Entonces, por supuesto que van a complementar al argumento. Sin embargo, el sentido literal de la imagen no puede ser tomado como el argumento mismo. De entrada, ¿por qué? Porque cuando hablamos de sentido, no es lo mismo que significado. El significado también es algo convencional conocido por una mayoría. El sentido es una intención o una dirección. Y aquí a mis alumnos siempre les digo, fíjense en escuchen bien esta frase. Si yo tengo el enunciado, el perro de mi amigo se me lanzó, si lo valoro por el significado, ¿a quién me refiero? Al amigo, perdón, al perro. El perro de mi amigo se me lanzó. Pero si lo valoro desde el sentido, ya no me refiero al perro, me refiero al amigo. Entonces, significado y sentido son dos cuestiones distintas. El sentido es la intención. Entonces, hay imágenes que pueden ser intencionadas a través de un ángulo. Si estoy tomando una fotografía y quiero que se note que dos personas estén acercándose, casi, casi tomándose, besándose, aunque no sea así desde otra perspectiva. Bueno, entonces ahí precisamente es por ello que se dice, la imagen no tiene que ser tomada tal cual de forma literal. Ahora, las imágenes argumentativas pueden interpretarse de modo que adquieran sentido a partir de un punto de vista externo, que es lo que les acabo de mencionar. Estas se encuadran en el discurso social, en el crítico, en el político y estético en el cual están ubicadas. ¿Cuántas veces no en los escenarios sociales, críticos y políticos de nuestro país hemos visto una serie de imágenes que han sido quizá intencionadas o malintencionadas, ya sea para un lado o para el otro? No voy a hablar de partidos de colores ni mucho menos, pero creo que nos pueden llegar muchos ejemplos. Ahora, las imágenes argumentativas pueden interpretarse de modo que cobran sentido a partir de los elementos visuales o verbales más relevantes que contienen. ¿Vale? Entonces, por supuesto que sí, las imágenes se interpretan por los elementos visuales o verbales relevantes. Es decir, a veces en una construcción nos llama la atención o solo una parte de la imagen o solo una palabra y con eso de pronto construimos. Eso es un ejercicio cognitivo interesante. Entonces dice aquí, esto implica una lectura que interpreta cada uno de estos componentes y explica sus interconexiones de modo plausible. Se puede describir el principio como el principio que supone que las imágenes argumentativas o series de imágenes poseen sentido interno. Ahora, voy a dar un par de ejemplos para ya ir cerrando el tema, porque de pronto dirían, ajá, bueno, tenemos que argumentar, pero ¿cómo argumento? Ya polemizamos que si la imagen puede argumentar por sí sola o no. Más o menos ya vamos viendo que en algunos casos pues, puede servir como un complemento, ¿sale? Pero para poder argumentar, este es un modelo que yo veo en mis clases, ¿no? Utilizo el modelo de Toulmin. El modelo de Toulmin casualmente es un modelo de la corriente de esta argumentación científica. Se utiliza mucho para proyectos de investigación. Sin embargo,
También sirve mucho para el ámbito de la publicidad. Y este modelo de Stephen Toulmin, que se llama así en honor a este señor, no es porque él propiamente lo haya hecho, tiene estos elementos. Todo parte de un dato. Todo parte de un dato y una conclusión. Pero resulta ser que para poder fortalecer ese dato y esa conclusión necesitamos garantías, es decir, justificaciones y respaldos. El modalizador es en qué medida sobre ese dato estoy concluyendo algo. Acá les voy a explicar. Y la refutación, pues son las excepciones para que se dé esa conclusión sobre ese dato o sobre ese algo. Entonces, fíjense, tenemos este ejemplo y nosotros podemos apreciar antes de leer el texto. Digo, yo sé que la imagen está un poco pixelada, por más que intenté conseguir una de mejor calidad, no me fue posible. Fíjense. Tenemos aquí una escuela, porque aquí dice escuela, y está formada por pan, por algunos cereales, por brócoli, los que son como arbolitos son brócolis, los otros blanquitos que no son brócolis, pero se parecen a los brócolis, coliflor, ¿sale? Entonces aquí tenemos otras hierbas, ¿no? Entonces, está formado prácticamente por alimentos. Y dice la frase, el hambre no solo se combate con comida. Une tu mano a las nuestras. Colabora. Manos unidas. Este fue un cartel de 2015 para la ayuda, promoción y desarrollo de los países empobrecidos. Esta organización, les decía, fue creada en España. Bueno, vamos a desmenuzar esta propuesta con el modelo de Toulmin. Primero, ¿de qué estamos hablando en concreto? Del hambre. ¿Qué dice del hambre? Que no solo, o sea, ese es el modo en el que estamos hablando del hambre, que no solo se combate con comida. Esa es la conclusión. Si se dan cuenta, hasta es la frase principal. Entonces, ahí nosotros tenemos el dato, el modalizador y la conclusión. Ahora, ¿por qué dicen esto? Que el hambre no solo se combate con comida. Pues es que resulta ser que la garantía, que es la justificación, a través de la imagen me está hablando de la relación entre la educación y la erradicación del hambre. Es decir, un niño que tiene hambre no puede aprender. Un niño que pasa hambres no puede ir a la escuela probablemente porque tiene que trabajar. Entonces, la imagen nos presenta precisamente una escuela construida de alimentos. ¿Cómo respalda o qué es lo que respalda eh, esta premisa, o más bien esta conclusión de que el hambre no solo se combate con comida? Pues el respaldo, pues, es toda la información que tienen al alcance la organización humanitaria Manos Unidas, es decir, las estadísticas respecto a cuántos niños en desnutrición hay en la escuela o cuánta deserción hay, o sea, todo lo que aborda este problema social. Ujú. Ahora, hay una restricción o una refutación aquí. ¿Sale? Aguas, sin educación el hambre no se elimina. Necesita haber educación para que se elimine el hambre. ¿Qué fue primero? ¿El hambre o la educación? ¿Qué va primero? ¿El hambre o la educación? ¿La educación o el hambre? No sabemos. O sea, porque de pronto algunos dirían, no, pues es que necesitan primero comer para ir a la escuela. Y algunos otros dirían, no, es que necesita primero estudiar para después combatir el hambre. Digo, no vamos a hablar sobre ese aspecto, ¿no? Digo, es interesante, pero no tenemos tanto tiempo. Vamos a terminar. Otro ejemplo. Fíjense aquí. Mérida, territorio de igualdad. Pasos por la igualdad real entre mujeres y hombres. Vamos al modelo de Toulmin. Primero, ¿de qué estamos hablando? De personas de distintos géneros y edades que están cruzando juntos. Esa es otra forma de leer el modelo de Toulmin, a través de lo que estamos viendo, fíjense. Personas de distintos géneros y edades cruzando juntos. ¿Y qué se dice sobre estas personas? O sea,
porque aquí reitero, ¿de qué o de quiénes estamos hablando? De personas de distintos géneros, ¿vale? Obviamente, ¿qué se dice sobre estas personas? Que hay que dar pasos por la igualdad real. Y entonces, ¿qué se concluye? Que Mérida es un territorio de igualdad. Ajá, ¿y de dónde sacamos esto que Mérida es un territorio de igualdad? ¿Dónde lo podemos ver? Ah, pues porque la igualdad se construye con acciones conjuntas. Y entonces nosotros aquí vemos una, eh, una madre de familia, vemos a algunos jóvenes, vemos a mujeres embarazadas, una mujer embarazada, vemos a un hombre que va aquí, alguien que va con su mascota, vemos a otro sujeto varón, ¿vale? Y entonces cada quien va haciendo lo suyo, pero puede coexistir en un mismo espacio, que en este caso es atravesando una calle. Ahora, ¿quién está respaldando esta propuesta o esta tesis de que Mérida es un territorio de igualdad? Pues el logo del ayuntamiento y el hashtag de Mérida en igualdad. Ujú. Ahora, ¿hay algún tipo de refutación o de contraargumentación aquí? Porque, entonces, ¿qué quiere decir? Que si están promoviendo a Mérida como un territorio de igualdad, entonces, ¿no hay igualdad en Mérida? No, aquí dicen, ya existe igualdad, pero hay que avanzar más. O sea, esa es la restricción que ponen, ¿no? Una última, ahora sí. Tenemos aquí a la clásica pareja con su mascota y con el alimento, dog chow. Y dice aquí, elegido por millones de padres y madres de cachorros. ¿De qué estamos hablando aquí? De una pareja feliz, con cachorro sano, más un empaque con gran comienzo, con extra life. ¿Qué estamos diciendo? Que millones han elegido este producto. Y la frase que lo reafirma es elegido por millones de padres y madres de cachorros. La palabra millones implica la cualidad, la cantidad en que ha sido elegido este producto. Ujú. La garantía es precisamente eso también, que millones de usuarios lo han consumido y eso quiere decir que es bueno, o sea, si no porque lo compran. El respaldo para que sea elegido por millones de padres y madres de cachorros es precisamente, porque es un producto Purina y sobre todo con su lema de tu mascota, nuestra pasión. Ujú. ¿Hay algún tipo de objeción o refutación ante esto de que sea elegido por millones de padres y madres de cachorros? Sí, que hay esto quiere decir que hay otros alimentos. Sí, hay otros alimentos, pero nosotros somos los mejores. Y lo estamos argumentando a través de palabras, a través de la imagen misma. La pareja está feliz con su cachorro, está sano, está feliz. ¿Por qué? Porque sin duda consume Dog Chow. Bueno, este modelo ya en una clase ya se desmenuza mucho más y se explica tal cual, pero ahorita es como una probadita nada más. Consideraciones finales. La imagen tiene un uso antropológico. De entrada, la imagen ha sido estudiada, analizada en diferentes culturas, en diferentes contextos. em, y por supuesto, los modelos de la imagen se van renovando de acuerdo a la evolución de los medios técnicos y también de la comunicación. O sea, no solamente la lengua se transforma, no solamente la sociedad se transforma, sino también todo lo que tiene que ver propiamente con pues con la imagen. Por supuesto, la forma de argumentar también va evolucionando. Va evolucionando en la medida en la que, pues también como sociedad nos vamos volviendo o más pasivos o más exigentes. Y obviamente tiene que ver con diferentes hasta rangos de edad. La manera en la que le voy a llegar a un público adulto es diferente a la que puedo llegar, por ejemplo, a un público infantil o a un adulto mayor. Tengo el caso de unos chicos que están haciendo una tesis en donde están trabajando con jóvenes y con adultos mayores y las diferencias son, por supuesto, muy considerables, ¿no? Entonces, eso pues nos deja pues en un gran reto, ¿no? Precisamente de utilizar diferentes herramientas, y la imagen, por supuesto que sí, las palabras, por supuesto que sí, pero
en esa necesidad de proveernos de diversos modelos para que pues realmente sea soportado aquello que de pronto estemos diciendo. Bueno, pues yo termino con esta diapositiva. Muchísimas gracias. Ay, se me fue. Muchísimas gracias y pues quedo atenta por si de pronto tienen alguna pregunta o algún comentario. Les escucho. Gracias, Humberto. Pues no, me parece que ya están algo agotados. Agradezco mucho su presencia. Algunos nombres aquí los ubico. Em, pues nada, ya probablemente nos veamos en otros momentos, ya en clase. Y pues eso sí, como les decía el maestro Marco, sean críticos, sí, por supuesto, sean críticos, pero es que para ser críticos pues, necesitamos de muchas herramientas y ustedes están precisamente en ese camino, pero pues no dejen de preguntar, digo, yo sé que ahorita están cansados y demás, pero durante sus clases sí aprovechen. Siempre cuestionen, la curiosidad es la que da pie a la generación de mucho conocimiento. Bueno, pues muchísimas gracias, muchachos. Entonces, bueno, pues ya dejo aquí la pantalla, dejo de compartir y pues a ver, el encargado aquí de despedir o ya cerramos la sesión. A ver, Sí, bueno, agradecemos mucho su participación, maestra Elsa, y pues, de verdad, ahorita terminamos con los compañeros, nada más les voy a pasar el QR para que registren su participación y pues con eso cerraríamos el evento del día de hoy. ajá, alguien levantó su manita, creo que fue Ana. Entonces, Ana, ¿quieres decir algo? Sí, maestra, disculpe, fue por error. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Bueno, pues entonces, muchísimas gracias. Yo me despido. Que tengan excelente tarde, noche. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, chicos, en pantalla está el QR para que puedan registrar su asistencia al día de hoy del evento. Y bueno, chicos, con esto finalizamos el evento del día de hoy. Agradecemos mucho su participación y asistencia. En las redes sociales del colegio publicaremos
En este caso, bueno, los participantes del siguiente evento, los horarios, y pues con eso finalizaríamos el evento el día martes 4 de noviembre. Que pasen bonita noche y nos vemos en la próxima.